Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? La tarde del día de hoy, ya tarde noche, es para nosotros un placer poder conversar nuevamente con ustedes en esta sección para trabajar con ustedes, queridos papitos y mamitas, e ir conociendo un poco más acerca de las ciencias del deporte y todo lo que gira en torno a estas ciencias del deporte. Ya saben que hemos visto temas de psicología, temas de nutrición y temas de teoría y metodología. Entonces, el día de hoy, continuando con todos los temas que pueden ser tocados desde el punto de la teoría y la metodología del entrenamiento, vamos a hablar de un tema importante que tal vez muchas veces no se le da importancia, pero realmente es importante dentro de la práctica deportiva. Este tema es justamente el de la propiocepción y la flexoelasticidad. Y presten mucha atención porque no solamente es para fomentarlo adecuadamente en los niños y en los jóvenes, sino también papitos, mamitas, tíos, tías, todas aquellas personas que estén relacionadas con los niños, pues que estén justamente al tanto, al pendiente de cómo ellos mismos pueden mejorar su salud en esta flexioelasticidad y esta movilidad. Entonces es sumamente importante pues tomar algunos datos, algunas ideas principales para empezar a trabajarlo no solamente con nuestros niños, sino con nosotros mismos, porque ya saben que la mejor manera de fomentarlo es a través del ejemplo. Y si nosotros no lo practicamos, si nosotros no intentamos hacerlo, va a ser mucho más difícil para nosotros mismos transmitírselo a los pequeñines o identificar si hay algún proceso fallido en esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver la presentación del día de hoy, justamente sobre propiocepción. Ok, entonces, propiocepción y flexoelasticidad. Tenemos que empezar entendiendo cuál es el concepto de propiocepción y flexoelasticidad. Dividamos los vocablos para dar un sentido. Propio y concepción, ¿ok? Que podría traducirse de una manera muy literal como conciencia de lo propio. Entonces, la propiocepción es fundamental en todas las etapas del desarrollo porque el niño va teniendo una conciencia propia del cuerpo. Y esta conciencia que vamos a ir adquiriendo con los años y las actividades nos permitirá desempeñarnos de una manera adecuada con nuestro entorno, incluso con las demás personas. Entonces, la propiocepción podríamos decir a grosso modo que es justamente esto, conciencia de lo propio, no de lo propio ajeno a nuestro cuerpo, sino de nuestro cuerpo mismo, ser conscientes de dónde estamos, cómo nos movemos, tener esta percepción de uno, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer una definición un poco más científica. La propiocepción hace referencia a la capacidad del cuerpo de detectar el movimiento y posición de las articulaciones. Es importante en los movimientos comunes que realizamos diariamente y especialmente en los movimientos deportivos que requieren una coordinación especial. Entonces, a partir de esta definición que Tarantino nos da no hace mucho, hace 4 años, en 2019, podemos partir diciendo que justamente esta propiocepción, al detectar el movimiento y posición de las articulaciones, es fundamental no solo para los deportes, sino para todas nuestras actividades diarias. ¿No les ha pasado que muchas veces se lastiman una rodilla, un tobillo, un codo, el hombro, una articulación del dedo de la mano, del dedo del pie? Porque por no prestar atención a la extrapropiocepción, a esta conciencia propia del cuerpo, hacemos giros o nos colocamos en posiciones que comprometen la integridad de nuestro organismo, que tal vez para nosotros en el momento fue muy lógico, ¿no? Cerebralmente decimos, ah, sí puedo hacerlo, pero el cuerpo no estaba capacitado para señalizar y decir, no, 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 esta posición no es la mejor, esta postura no es la mejor, este movimiento no es el ideal. ¿Me explico? Porque el cuerpo, en efecto, claro que también responde y piensa. Es importante la propiocepción por una simple y sencilla razón. Como vamos a ver en esta siguiente lámina, nosotros tenemos que estar al pendiente de todo nuestro entorno, ¿de acuerdo? Es muy importante que podamos estar atentos a este entorno. ¿Por qué es importante? Porque el entorno nos ofrece información,
Y nosotros asimilamos esta información y a través de esta información que asimilamos, que recogemos a través de nuestros sentidos, podemos darle una interpretación lógica, congruente y podemos actuar de una manera más acertada con lo que nuestro ambiente está interactuando hacia nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? El 10% de lo que vemos es lo que nos va a dar un feedback, ¿de acuerdo? El equilibrio nos otorga el otro 20%, pero los receptores propioceptivos del organismo nos dan el otro 70% de feedback. Entonces, realmente no podemos acabar de asumir todo el entorno al 100% si despreciamos, si no entrenamos y si no entendemos la importancia de los receptores propioceptivos. Porque lo que vemos, lo que equilibramos y lo que los propioceptores nos indican se va a traducir en un movimiento. Por lo tanto, nuestro movimiento dentro de un espacio, dentro de un entorno, no depende exclusivamente de lo que vemos, oímos o nos equilibramos. Este feedback va a depender completamente, justamente, o bueno, una gran mayoría, de lo que percibimos, ¿de acuerdo? Entonces, empiecen a notar la importancia del trabajo propioceptivo en el desarrollo. Y de hecho, no es imposible trabajarlo de adulto, pero si lo trabajas desde pequeño, los resultados son mucho mejores en la vida adulta. ¿Cuántos de ustedes estimulan a los niños a través de juegos que inhiban el 10 y el 20%, es decir, el 30% entre vista y equilibrio? Un ejemplo, yo me pongo a jugar con los niños a la gallinita ciega, le vendo los ojos y entonces tiene que perseguirme y encontrarme sin mirar. Entonces ahí tengo que agudizar, o ahí estoy agudizando sus oídos, su equilibrio, porque en cuanto quitas la vista, el equilibrio se tiene que agudizar, pero sobre todo los propios sectores. Cómo camino, cómo me posiciono, hacia dónde me desplazo, cómo me puedo desplazar rápido sin tener la vista, porque somos muy dependientes de la vista, o pongo a mi niño a jugar en algunas cuestiones de equilibrio, a que camine entre sillas con una separación, a que me consigo una tabla de madera y la subo sobre unos ladrillitos y que camine. Cuando voy con él caminando en la calle o cuando voy a los viveros o un bosque, dejar que suba y que baje entre árboles, que camine entre las raíces del suelo, en zonas que no son planas, que son algo cilíndricas. Todo eso, todo eso es importante para desarrollar los propios sectores, pero hoy en día no lo hacemos. Hoy en día casi somos completamente dependientes de la vista. Del equilibrio casi no. ¿Por qué? Porque somos tan sedentarios que no nos movemos, no hay equilibrio. No hay una estimulación de los propios sectores y todo es ver, 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 ver. Cuando estamos viendo que para poder tener un feedback adecuado para el movimiento, necesitamos justamente tener todos los propioceptores activos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante tener consciente y claro estas situaciones. ¿Cuáles son las funciones del sistema propioceptivo? Dirección y rango articular, es decir, ayuda a direccionar la articulación o más bien el miembro en la dirección que la requerimos y en el rango articular que le es permitido. No significa que no pueda haber algún riesgo de lesión por otras causas, pero en general el sistema propioceptivo siempre va a disponer las extremidades y el rango articular dentro de las capacidades del mismo sistema, nunca lo va a forzar. Ahora, va a dar respuestas reflejas a ciertos estímulos que vamos a recibir, tanto visuales como mecánicos, va a haber una respuesta inmediata como acto reflejo a ese estímulo para poder seguir manteniendo justamente este estímulo y hacer una cadena de información de manera adecuada.
Desarrollo del esquema corporal. La propiocepción nos ayuda a tener congruencia y coherencia en nuestro esquema corporal. Es decir, me permite saber con mayor claridad cómo están posicionadas mis piernas, mis brazos, mi torso, cuando me paro, cuando me muevo, qué acomodo puedo tener. ¿Me explico? ¿No les ha pasado que muchas veces ya después de tanto tiempo de estar sentados, muchos inhiben y pasan desapercibido sus malas posturas ya después de mucho tiempo de estar sentados? Pero no estoy hablando de en un solo día, sino a lo largo del tiempo de trabajar tantos meses sentado, empiezan a volverse sifóticos, empiezan a jorobar las vértebras torácicas y entonces nosotros empezamos a perder esta función donde el esquema corporal se mantenga y se extienda su conciencia, ¿no? Entonces, estamos modificando el esquema corporal por el proceso del sedentarismo y la inactividad. Realmente el sistema propioceptivo está desarrollado para que este esquema corporal se desarrolle a través del movimiento, ¿no? Soporte de acciones motoras, es decir, el sistema propioceptivo le va a dar un feedback a todas nuestras acciones motoras, ¿sí? Y le va a dar un sentido congruente para que todo eso resulte en un movimiento incluso eficiente, es decir, que haya menos desgaste en este movimiento. Equilibrio y coordinación fundamentales. Si no hay equilibrio y no hay coordinación, no podría no podría haber desplazamiento. ¿Me explico? Entonces, hay que estar al pendiente justamente de cómo lo vamos estimulando. Porque si nosotros no sometemos el organismo a estas situaciones, la coordinación y el equilibrio se empiezan a perder. Recuerden que ya habíamos visto en sesiones anteriores que el equilibrio empieza a degenerarse a partir de los 18, 20 años que termina y cesa la máxima estimulación nerviosa. A partir de ahí empieza a decaer el equilibrio. Entonces, si nosotros no estamos continuamente trabajando de manera que el sistema propioceptivo se active, se estimule, nuestro equilibrio empieza a decaer, ¿de acuerdo? Y sobre todo, sistema de defensa. ¿Cómo me puede servir el sistema propioceptivo de defensa? A través de los sistemas de inhibición recíproca, a través de los procesos del reflejo miotático y el reflejo miotático inverso, cuando hay ciertas mecánicas corporales no propias dentro de la dinámica de la percepción articular, inmediatamente el organismo trata de redireccionar y de contraer o inhibir procesos del movimiento para no lesionarse, que a veces irónicamente resulta en una lesión, pero esa lesión resulta ser menor que lo que hubiera podido ocurrir si no hubiera existido este proceso de defensa, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante tener esto claro. Vamos a hablar un poco de los propioceptores, ¿de acuerdo? El uso muscular es un propioceptor. ¿Qué son los propioceptores? Es decir, son estos mecanismos que el cuerpo posee, los cuales nos van a ayudar a decodificar esta información a través de cambios de presión, de movimiento, que es lo que nos va a dar o nos va a permitir tener claridad de la información que estamos decodificando, ¿no? Entonces, el uso muscular mide la longitud del músculo, ajá, es decir, qué grado de estiramiento va a tener. También va a medir el grado de estimulación mecánica, ¿de acuerdo? Entonces, el uso muscular nos va a dar la información, ¿cómo decirlo? De cuánto se puede estirar el músculo y en qué momento este grado de estimulación puede ser riesgoso para la integridad de nuestro músculo. También el uso muscular nos da la información de a qué velocidad se debe de contraer. ¿Por qué? Porque el uso muscular está altamente relacionado con el primer proceso previo a la contracción, que es un proceso netamente neuronal. Es decir, toda contracción muscular empieza desde una cascada de neurotransmisores para que el sistema nervioso central mande la orden a la motoneurona asociada al haz muscular o hacia la región muscular
Y esto ayuda justamente a que cuando llega este proceso, se libera acetilcoenzima A en el espacio posináptico cerca del músculo. Esto promueve la liberación de calcio y esto a su vez promueve el cambio de conformación de actina y miosina para que empiece el proceso de contracción. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante porque el uso muscular está ahí involucrado. Ahora, la velocidad de contracción, la facilitación de agonistas. ¿Qué es esto? Músculos secundarios que apoyan el rango de movimiento, es decir, la facilitación del músculo agonista o protagonista, que así se conoce del movimiento. También cuando yo percibo que este esfuerzo a través del uso muscular se va a dar, por ejemplo, en el bíceps, cuando voy a flexionar el brazo, el uso muscular manda la señal y promueve esta facilitación a través de un segundo proceso que es la inhibición del antagonista. Es decir, no solamente funciona para decirle al bíceps contráete, sino inmediatamente manda también una señal en el que dice, necesito que para que el esfuerzo y la velocidad de contracción sea más eficiente y mayor, el otro músculo que se opone en la articulación se libere, es decir, se inhiba su tensión. Ustedes cuando tienen el brazo extendido, el que está inhibido, por decirlo así, es el bíceps y el tríceps es el que está activo con contracción, con un tono muscular. Cuando quiero mover el brazo y flexionar mi codo, el bíceps toma el papel de agonista y hay una facilitación en este proceso, pero inmediatamente se inhibe de manera casi perfectamente coordinada el tríceps para que se relaje y entonces la contracción sea más eficiente, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de la importancia de los propioceptores y esto va de la mano de la coordinación que los pequeñitos deben de ir desarrollando. ¿Se acuerdan que habíamos visto en clases anteriores que un niño no empieza a entrenar la fuerza hasta que este mismo puede tener el control de toda su musculatura tónica? ¿De acuerdo? Esta musculatura tónica está altamente asociada o relacionada con esta capacidad de propiocepción. ¿De acuerdo? Entonces, hasta que no haya estos procesos con claridad, por eso el pequeñito no debe desarrollar fuerza, pero nosotros debemos estimular esta propiocepción a través de los juegos de equilibrio, de coordinación, de flexoelasticidad. También tenemos los órganos tendinosos de Golgi. Estos órganos se sitúan en los tendones. Mide la tensión que desarrolla el músculo. Recordemos que el músculo son estas fibras de actina y miosina que se contraen y el material elástico, por decirlo así, son estos tendones que están en los extremos y que generan una inserción y son mucho más fibrosos, más rígidos, son como un resorte grueso, ¿de acuerdo? Entonces, los órganos tendinosos de Golgi miden la tensión que el músculo desarrolla y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pues, hacemos una contracción, el músculo puede ser tan fuerte en la contracción que si no existieran estos órganos tendinosos que mandaran la señal en tiempo real de la tensión que se empieza a generar, el músculo podría seguirse contrayendo sin ningún proceso inhibitorio hasta arrancarse de su propia inserción. Por eso hay estos procesos de inhibición, ¿de acuerdo? Mide la tensión que desarrolla el músculo. También hay activación ante tensiones peligrosas en el complejo músculo tendinoso generadas por el sujeto, que no son de factores externos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos algún movimiento brusco o algún cambio de posición brusca que ponga en peligro el complejo músculo tendinoso, se activan estos organelos para propiciar o promover inhibiciones. Ahora, se encargan del reflejo miotático inverso. A diferencia del uso, que es automático, este requiere de 6 a 8 segundos. ¿Qué es el reflejo miotático inverso? Empieza una cierta tensión cuando hay una contracción del músculo o una elongación forzada que hace que se contraiga la parte muscular y la tensión no cede dentro del tendón. Pero cuando esta tensión o carga es sostenida y esta se mantiene entre 6 a 8 segundos, envía esto una señal donde los órganos tendinosos de Golgi dejan de inhibir esta tensión
y permiten que se distienda y el músculo se elongue un poco más, ¿no? Y aquí tenemos los usos, ¿no? Digo, los usos musculares justamente y un ejemplo del nervio periférico, las fibras nerviosas, el músculo esquelético, el tendón y el hueso, ¿no? Y cómo están todas las inervaciones neuronales, las fibras nerviosas aferentes y eferentes sensitivas, las terminaciones anuloespinales, ¿no? Realmente así es como el músculo se ve ante el microscopio, ¿de acuerdo? Todo este complejo es lo que le permite al organismo obtener información tanto interna como externa de las presiones, los cambios de tensión, los cambios de presión y orientarlos de una forma que sea útil la información para beneficio del organismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hasta acá vamos bien? Yo espero que sí. También tenemos los receptores de la cápsula articular y los ligamentos articulares, lo cual es muy importante, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver justamente que los mecanorreceptores que soportan la carga estructural de la articulación están justamente asociados a estos receptores de la cápsula, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué mecanorreceptores? Porque soportan y reciben esta información mecánica para transducirla en una señal eléctrica y que nosotros podamos reinterpretarla y dar una respuesta. Detectan posición y movimiento de la articulación implicada y son muy relevantes cuando son dañadas. ¿Por qué son muy relevantes? Cuando hay una luxación, cuando hay un esguince, cuando hay un problema en la articulación, estos receptores de la cápsula inhiben ciertos procesos y promueven la descompensación. ¿En qué sentido? Para proteger la articulación, estos mecanorreceptores quedan alterados después de este proceso y ya, por ejemplo, me esguinzo un tobillo, ya no puedo pisar igual, ya siento dolor, entonces empiezo a modificar el patrón motriz para salvaguardar mi articulación gracias a estos receptores de la cápsula que quedan justamente dañados y entonces empiezo a hacer que un pie que caminaba bien después de lesionarse y no tuvo un buen proceso rehabilitatorio empiece a caminar mal y un proceso donde el tobillo no funciona para lo que es un trabajo de movilidad, empieza a migrar su trabajo de movilidad a la articulación próxima más importante que tenga, que en este caso sería la rodilla, pero la rodilla es una articulación del tipo de estabilidad. Entonces, el problema aquí es que cuando queda dañada estos receptores de la cápsula y los ligamentos articulares y la función queda atrofiada, la articulación subsecuente más importante que asume el cargo, puede que no sea su función. Y entonces, si la rodilla, en este caso que fue el ejemplo, se da para que sea de estabilidad, empiece a hacer trabajos de movilidad que le correspondían al tobillo, vamos a tener entonces mucho dolor de rodilla, pero no porque la rodilla esté mal per se, sino porque el problema viene desde el tobillo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos en la imagen los propioceptores, receptores articulares tipo 1, que son los órganos tendinosos de Golgi en ligamentos, cuya adaptación es lenta. Los receptores articulares tipo 2, que tienen las terminaciones de Ruffini, que es la cápsula articular, y también son de adaptación lenta. Y los receptores articulares tipo 3, que es como el corpúsculo de Pacini, que son escasos en la cápsula articular, y estos promueven o generan una adaptación rápida. Y por último tenemos los usos musculares. Ahora, también juega un papel importante los receptores de la piel. Los receptores de la piel nos dan información sobre el estado tónico muscular y el movimiento. Es decir, ¿qué es el estado tónico muscular? Los músculos que están constantemente en tensión, que siempre nos dan esta información de la postura, ¿no? Dos terceras partes de la musculatura del cuerpo, vistos desde la activación tónica o fásica, pues son tónicas. Dos terceras partes de la musculatura del cuerpo son tónicas. Entonces, los propios receptores o los receptores de la piel también nos aportan información sobre el estado tónico del músculo. Cuando un músculo no tiene tonicidad, la piel en torno a ese músculo, ¿cómo se ve? Muy holgada, como un colgajo de piel. Cuando se nos cae la cara, por ejemplo, por procesos de estrés o en algún proceso cerebrovascular,
que se cae la piel, que se cae la cara, al perder esa tonicidad, los receptores de la piel nos indican que algo no está bien, ¿sí me explicó? Entonces, ¿por qué? Porque los músculos tónicos involucrados en el rostro están fallando, ¿no? Hay un problema nervioso ahí. También los receptores de la piel contribuyen al sentido de la posición y al movimiento, sobre todo en las extremidades. Cuando nosotros flexionamos o forzamos una articulación bisagra, justamente eh, la piel se estira más en una porción y la tirantez de la piel nos puede indicar también el grado de contracción de la articulación, ¿no? De movimiento de la articulación. Entonces, ejemplo, en una articulación inflamada ante una lesión, la tirantez en la piel es mayor. Entonces, obviamente sabemos que hay dolor, que hay otros procesos, pero la piel misma te está indicando cómo está esa articulación, cómo está la musculatura alrededor, por la misma recepción que puede otorgar la piel. Entonces, esto es muy importante. Y ahora, aquí vamos a ver cuál es el circuito de la estimulación propioceptiva, ¿no? Primero, tenemos la tensión en el tendón que activa la neurona sensitiva. Esta tensión puede ser una contracción dinámica, una contracción isométrica, concéntrica o excéntrica. Depende del régimen de contracción. El órgano tendinoso se activa ante este estímulo. Luego, esta neurona sensitiva que está en el órgano tendinoso de Golgi, que está asociada, va a mandar la información hacia la médula espinal a través de una neurona sensitiva que estimula ahora la interneurona, que aquí la estamos viendo, justamente hay un signo más, un signo menos, y entre el verde y el morado está la interneurona. Ahora, la interneurona inhibe la motoneurona y esta motoneurona justamente inhibe, una motoneurona alfa inhibida reduce la tensión y ¿qué es lo que ocurre? Permite entonces que haya una buena contracción. Entonces, todo esto es el circuito completo de una estimulación propioceptiva. Por eso es que cuando hablamos, sobre todo a nivel de fuerza, se habla que la fuerza es un proceso altamente coordinativo y justamente neuronal. ¿Por qué? Porque todos los procesos neuronales deben de estar en un orden adecuado y coordinado para que haya una buena contracción. ¿De acuerdo? Entonces, cuando algo se inhibe en este proceso, nuestros propioceptores pueden estar dañados o puede haber un daño no solamente a nivel muscular, sino a nivel nervioso. Ahora, ¿cuál es la importancia del sistema propioceptivo? La importancia es que nos da una fuente de información somatosensorial continua. Es decir, todo el tiempo el cuerpo está recibiendo información, aunque yo conscientemente no lo estoy procesando, inconscientemente el cuerpo está recabando constantemente la información del entorno. Influye en la práctica deportiva, así como en el aprendizaje y expertos de la misma. Es decir, vamos a hacer esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta que lo que yo quiero hacer es mejorar que mi hijo coordine a la hora de correr, ¿no? Entonces, si yo desde pequeño estimulo la propiocepción con juegos de intercambio de brazos, saltando entre aros un pie y otro, jugando a marchar con pausa, entonces en ese proceso estoy influyendo en su proceso del sistema propioceptivo. Y cuando llegue a una práctica deportiva que requiere un trabajo más especializado, él va a tener una capacidad de asimilación más rápida, porque yo digamos que ya he eh, aplanado el terreno, le quité los escombros y lo dejé como buena tierra para sembrar y cultivar nuevos estímulos. Si no lo hicimos de niños, de adultos lo podemos hacer, también es importante. Aunque tal vez no tenga la misma intensidad del efecto, aún podemos hacerlo. Ayuda en la mejora de la fuerza, la coordinación, el equilibrio, el tiempo de reacción,
así como el aprendizaje de futuras técnicas y movimientos nuevos, como les había dicho. Ustedes dense cuenta, mientras más estimulados hayan sido de niños en este tipo de tareas, si ustedes de adultos quieren aprender una técnica nueva de lo que sea, no solamente deportivo, un movimiento para voltear una tortilla de huevo en el sartén, un movimiento para batir con el batidor de globo, una forma de agarrar una pluma de caligrafía para hacer algunos trazos caligráficos, algunas posturas para tocar el piano o la guitarra, algunas técnicas de ejecución de cualquier otro instrumento, algunas técnicas de agarrado de lápiz para escribir, para colorear, para pintar, algunos movimientos nuevos para bailar, para jugar, para saltar o para adaptarse a cambios inesperados, como cuando nunca salimos a la montaña, pero empezamos a caminar y vamos viendo con nuestros compañeros y le vamos agarrando al pasito. Todo esto que estamos hablando es importante desarrollarlo desde el sistema propioceptivo. Entonces, si yo no desarrollo el sistema propioceptivo de los niños, entonces estoy quitándoles, limitándoles una gran oportunidad para poder tener una vida más plena, más sana, en la cual se puedan desempeñar de la mejor forma, ¿no? Si ustedes, curiosamente, artistas marciales del medio hollywoodense, hablan, ¿no? De que sus padres no solamente les inculcaban el trabajo en las artes marciales, sino en el arte a través de caligrafía, a través de la música, y eso, curiosamente, aumenta la capacidad del sistema propioceptivo, volviendo a la persona una esponja, vamos a llamarlo así, una esponja de todos los estímulos exteriores que son capaces de ser procesados para dar una respuesta concreta y una respuesta acertada a través de un movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. También de suma importancia al surgir lesiones, el sistema propioceptivo es fundamental. ¿Por qué? Porque inhibe estímulo en pro del beneficio orgánico. ¿Qué es esto? Y es lo que les decía ahorita. Saber del sistema propioceptivo también nos va a permitir entender por qué el cuerpo, en pro de que el cuerpo esté bien, inhibe el estímulo de la articulación, de la sensación, y nos va a generar descompensación. Una manera más coloquial de entenderlo. Cuando una persona es muy alérgica a algún alergeno, por ejemplo el polen o el polvo o alguna semilla como las nueces, los cacahuates, la primera reacción del cuerpo es inflamarse, y la inflamación más aguda a veces es en la garganta, que se te empieza a cerrar, porque en la lógica del organismo es, si un alergeno me está atacando, voy a inhibir el proceso o el medio por el cual el alergeno me está atacando. Entonces, si es aéreo, cierro la garganta para que no haya un proceso de mayor contaminación, ¿de acuerdo? Lo cual a veces no es la mejor opción en la lógica, pero en la lógica del organismo sí. Entonces, con las lesiones a nivel articular es lo mismo. Cuando se lesiona en pro de poder seguir moviéndote, compensando con otros músculos, se inhiben estos estímulos en esa región. Por eso la fisioterapia es muy importante, porque ellos entienden justamente estos procesos y lo que buscan es que esa inhibición, esa inactivación que el organismo busca en su beneficio, se acabe, concluya y se pueda restituir el movimiento en el patrón original para que no haya descompensaciones, porque más descompensaciones nos habla de más lesiones. Ahora, ¿cómo es el entrenamiento propioceptivo y la fuerza? El entrenamiento propioceptivo y la fuerza es fundamental a todas las edades. Y aquí tenemos un gran ejemplo de justamente cómo el entrenamiento propioceptivo y de la fuerza se da en los movimientos de levantamientos olímpicos. Llevar a cabo un clean y llevar a cabo un jerk requiere de mucha coordinación y sobre todo fuerza. ¿De qué tipo? Explosiva. ¿De acuerdo? El trabajo es sumamente dinámico y esta fuerza explosiva también se entiende por procesos de elongación, que son ciclo de estiramiento-acortamiento o CEA, que nos da como resultado esta fuerza explosiva.
El ciclo estiramiento-acortamiento empieza con un movimiento excéntrico donde el componente conectivo, que serían tendones y todas las fascias musculares, se elongan y acumulan una fuerza elástica, por eso se dice que el músculo tiene una actividad viscoelástica, que debe ser liberada y transferida en menos de 300 milisegundos para que nos dé esta cantidad de energía. ¿De acuerdo? Entonces, el entrenamiento de fuerza, sobre todo en los movimientos dinámicos, está muy asociada con la propiocepción. Todo incremento de la fuerza es resultado de una estimulación neuromuscular. El aumento de la fuerza justamente va de la mano de adaptaciones funcionales a nivel neuronal y nervioso, y estas a su vez se apoyan en adaptaciones estructurales, como la hipertrofia, la hiperplasia sin una evidencia aún clara. Los procesos reflejos también se vinculan a la coordinación intermuscular, intramuscular y la propiocepción por sí misma en la fase de inhibición y activación. Ahora, también dentro de la propiocepción es fundamental trabajar la flexoelasticidad. ¿Por qué? Porque a mayor rango de movimiento articular, a mayor capacidad de elongación muscular, vamos a tener mayor capacidad de asimilar información del entorno que nos permita tener mayores respuestas efectivas para el mismo. Entonces, el entrenamiento propioceptivo y la flexibilidad es importante, partiendo de que todo estiramiento debe ser controlado. El sexo y la temperatura, así como la edad, influyen en la flexoelasticidad. ¿Por qué? Porque las mujeres son más flexoelásticas, ya que la composición muscular a través de lo que ofrecen la hormona en las mujeres, la hormona estrógeno, permite que tengan mayor compilación muscular, permite que tengan mucho menos líquido intracelular, lo que permite que no se pongan tan rígidas. Por ejemplo, un hombre guarda mucho glucógeno y mucha agua en el músculo y esto genera una tensión. Esta tensión evita que el músculo sea más elástico. Las mujeres dentro del músculo no tienen tanta agua, lo que permite que sean más elásticas. También esto influye en las articulaciones, la conformación articular en las articulaciones de los varones respecto a las mujeres, pues es mayor. Por ejemplo, la cápsula de un hombre es mucho más profunda, por ejemplo, el acetábulo de la cadera se embona más que el de una mujer, que es ligeramente más abierto, como media esfera, un poquito menos, y el del varón es por arriba de media esfera. Entonces, esto también limita nuestro rango de movilidad. La temperatura también influye, ya que a mayor temperatura, mayor capacidad viscoelástica del músculo y mayor capacidad de arco de movimiento de la articulación, ¿no? Ahora, hay métodos de estiramiento para facilitar el trabajo de los órganos tendinosos de Golgi y que estos mejoren. Hay que evitar la acción del uso muscular en estos procesos de flexoelasticidad y existen dos tipos de estiramiento, ¿no? El elástico y el plástico. La flexibilidad la podemos definir dentro de este proceso de los propioceptores como el rango de movimiento de una de las articulaciones o conjunto de articulaciones. La flexibilidad es un aspecto importante de cualquier programa de entrenamiento deportivo, especialmente cuando la actividad es dinámica y demandante por naturaleza. Una flexibilidad óptima disminuye la posibilidad de lesiones musculares a la vez que ayuda a eliminar movimientos incómodos o ineficientes. Esto tiene el efecto de mejorar el rendimiento deportivo. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Movimientos ineficientes o inefectivos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos movimientos ineficientes o inefectivos, vamos a desperdiciar mucha más energía que cuando hay una técnica ya depurada y entonces nos genere una economía porque hay una mejor utilización de la energía general. Ahora, los ejercicios para la flexoelasticidad dentro de la propiocepción se pueden llevar a cabo de varias formas. Utilizados con la finalidad de dar flexibilidad a una sola articulación o varias articulaciones o grupos musculares, o coordinando varios movimientos interesados de esta forma a varias articulaciones o grupos musculares. Es decir, hay que dar ejercicios ya sea en final de la flexoelasticidad o en opción de aumentar la coordinación multiarticular y de grandes cantidades de músculos.
Aunque son posibles las numerosas adaptaciones, Jesús Mora dice que no hay que olvidar lo esencial. Los movimientos deben ser ejecutados con la mayor amplitud posible y tratar de estimular aquellas articulaciones o grupos musculares sobre los cuales debe descansar el esfuerzo de la flexibilidad. Ahora, claro que hay grados de dificultad en la flexoelasticidad. ¿Por qué? Porque lo primero que nos va a ir limitando estos procesos van a ser la estructura de la articulación, que ya lo habíamos hablado previamente. La estructura de esta articulación que va a determinarnos la dirección y extensión del movimiento. Ejemplo, la articulación de la rodilla solo permite movimientos en dos direcciones, que es la flexión y la extensión. Y esto es imposible de modificar. Entonces, también esto es importante. Conocer el trabajo de cada articulación nos va a permitir manejarlo siempre dentro de sus posibilidades. ¿De acuerdo? Si no tenemos claridad en estas posibilidades, vamos a lesionar la articulación. Por ejemplo, si la rodilla es de flexión y extensión y es una articulación de estabilidad, si yo le doy movilidad y quiero hacer otro trabajo que no sea flexión y extensión, ¿qué le va a pasar a esa articulación? Se va a lesionar. ¿Qué va a pasar si propioceptivamente la rodilla está involucrada en un movimiento rotatorio cuando está diseñada para estar involucrados en movimientos de flexión y extensión? La voy a lesionar. ¿De acuerdo? Ahora, dirección del movimiento. La dirección del movimiento está dada por la estructura de la articulación. Ejemplo, cuando nosotros elevamos los brazos de forma lateral hasta la altura de los hombros, abducción de hombros, este ejercicio no es un movimiento de flexibilidad porque la estructura de la articulación permite este movimiento sin sufrir ninguna resistencia a niveles articulares y musculares. Sin embargo, un movimiento de abducción de la articulación de la cadera a partir de los 90 grados comienza a ser intenso. Y eso es muy cierto. Cuando estamos respetando el arco de movimiento y no se siente un movimiento o una resistencia que se oponga a ese movimiento, no estamos forzando a un desarrollo flexoelástico y a una modificación propioceptiva. Estamos simplemente respetando el arco. Pero cuando ya empieza a haber un proceso que ofrezca resistencia, donde todos estas motoneuronas y estos transmisores a nivel nervioso de la propiocepción se activen para modificar el trabajo, pues ya estamos facilitando la flexoelasticidad. Ahora, otro grado u otro principio que debemos entender, principio de fijación, hace alusión a que una actividad es más intensa si una parte del cuerpo permanece fija, mientras la otra se mueve. Ejemplo, una flexión del tronco es más intensa estando sentado que estando de pie. Claro, porque se involucran otras articulaciones. U otro ejemplo muy común, que es la extensión de los isquiotibiales, ¿no? Para lograr una elongación de los isquiotibiales están insertos en dos articulaciones móviles, que es la rodilla y la cadera. Entonces, hay que inhibir o bloquear alguno de los dos para poder tener justamente esta adecuada elongación. Ahora, pautas en el desarrollo de la flexoelasticidad. Primero que nada, respetar el principio de continuidad. Sin un trabajo continuado, mantenido o mejorado, el nivel de flexoelasticidad no es posible. Entonces, un desarrollo específico requiere entrenamiento especial, pero para las exigencias de un acondicionamiento general es muy fácil tener continuidad, ya que los calentamientos, 10 minutos al acabar la sesión y otros llamados residuales, pueden ser buenos momentos para el trabajo diario de la flexoelasticidad. Los ejercicios de flexibilidad o stretching pueden incorporarse a las fases de calentamiento y o enfriamiento de las sesiones de ejercicio o realizarse de forma independiente en cualquier momento. Ojo, cuando se incorporen después de las fases del calentamiento o enfriamiento, estas deben de ser acordes a lo que se está planeando y a la dirección que se le está dando a la carga de entrenamiento. Ojo, porque si yo tengo una carga dirigida al desarrollo de la potencia o de la fuerza máxima, trabajar flexoelasticidad fuera de un rango meramente recuperatorio y llevarlo a uno de desarrollo puede inhibir mis ganancias a nivel nervioso de estas capacidades. Entonces, hay que tenerlo en cuenta dentro del contexto del entrenamiento deportivo. Buscar estrategias de motivación también. ¿Por qué? Porque un problema importante es que el trabajo de flexibilidad puede resultar monótono y aburrido. Por ello, es importante buscar estrategias que motiven sin cuestionar la calidad del trabajo, pero fundamentalmente se buscará que el sujeto sea consciente cuanto antes de los beneficios que se tienen.
También hay que respetar el principio de progresión dentro de cada ejercicio, pero igualmente en el número de ellos que configuran un entrenamiento en el tiempo dedicado a trabajar esta cualidad. La forma preferible de mejorar la flexoelasticidad es realizar estiramientos específicos para trabajar y extender el arco de movimiento articular en cada parte del cuerpo. Fundamental, trabajarse desde una edad temprana. La flexoelasticidad asociada a la propiocepción es una cualidad básica y fundamental. Debe trabajarse desde las primeras edades, pero sin pesarnos el hacerlo y tampoco pasarnos en el estímulo. Un exceso durante la infancia podría degenerar en un exceso de laxitud, contrariando el desarrollo de otras cualidades. Entonces, esto que acabamos de ver es justamente como la introducción de la propiocepción y la flexoelasticidad. Y justamente este tema, como ya se nos ha acabado el tiempo el día de hoy, lo vamos a seguir en la siguiente etapa del programa que vuelva a tocar teoría y metodología. Pero quiero dejar claros o remarcar estos puntos que nombramos, sobre todo con el que cerramos. Todo esto que ahorita vimos, que fue como la base de entender el proceso fisiológico y cómo está involucrado en la flexoelasticidad y en la propiocepción para poder adquirir conocimiento del entorno, es fundamental trabajarlo desde pequeñitos, pero con la dosificación adecuada, porque ya vimos que si sobreestimulamos los propioceptores o los mecanorreceptores y el trabajo flexoelástico, esto irá en detrimento de otras capacidades y de otro rendimiento del niño, ¿de acuerdo? Entonces, es fundamental que nosotros tengamos claridad en esto y que sepamos acercarnos al especialista para que éste sea quien lo dosifique de acuerdo a la fase sensible del desarrollo. También es fundamental que si nuestros pequeñitos están con un entrenador, este demuestre mediante sus entrenamientos que tiene claridad y conciencia respecto a estos temas, pues forma parte dentro del entrenamiento el proceso de estiramiento y ya sea, como bien lo mencionábamos, antes del entrenamiento principal, durante el calentamiento o al final, o en sesiones aparte, se desarrolle esta cualidad dentro de este proceso programado. Pues bueno, no me queda más que despedirme por ahora de ustedes. En unas semanas más que vuelva a tocar metodología, seguiremos con este tema para que tengamos la continuidad y cerremos todo lo que tiene que ver con propiocepción. Y si quieren saber más respecto a estos temas, como también de psicología, nutrición, fisiología, teoría y metodología, acérquense al Centro de Estudios del Deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo de la Dirección General del Deporte de la Universidad, donde tenemos una oferta académica muy variada, con cursos, con diplomados, para todas las edades, para todos los rubros, sobre todo en este ramo que obviamente son las ciencias del deporte, y todo lo asociado al deporte, para que ustedes se acerquen y puedan tener mayor conocimiento y ahondar en él. Sin más por el momento, me despido de ustedes y que tengan una excelente tarde. Yo soy Emanuel Novas. Hasta la próxima.